Bueno, continuando con este circuito que vimos en el video anterior, encontramos la ecuación de voltaje de salida, que me dice que es menos R2 entre R1 por este voltaje de entrada, o sea, por VI. ¿Sí? Es la ecuación que rige a ese circuito. Aquí es B0. Entonces, ya tenemos la ecuación de voltaje, ya sacamos la ganancia. Lo único que nos resta sacar es, ya sabemos que la resistencia de salida también es cero. No importa que esté esta resistencia por acá, la resistencia de salida es cero, porque acuérdense que aquí a la salida está una fuente controlada, ¿sí? O sea, aquí a la salida está esto, así. Está terminal y tierra. Entonces, esta fuente, esta patita es esta. Tenemos directamente la fuente. Así que no hay resistencia de salida. La resistencia de salida vale 0. La resistencia de entrada es lo que nos falta. ¿Cuánto vale la resistencia de entrada? Pues si aquí esta fuente entrega una corriente así, que se llama II, así, esta corriente, entonces la resistencia de entrada, vamos a poner así, resistencia de entrada, es este voltaje sobre esta corriente. Eso hace que nos dé el valor de resistencia que representa todo este circuito para esta fuente. Para esta fuente no sabe a qué está conectado. Esta fuente solamente se imagina, lo ve como si tuviera una resistencia conectada aquí y esa resistencia le demanda esta corriente. Entonces, esa resistencia que esta fuente interpreta conectada aquí es esta, la resistencia de entrada. Así que esta resistencia sería la división del voltaje VI sobre la corriente II. Para sacar esta relación, planteamos la ecuación de Maya aquí, esta ecuación de Maya. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta corriente cuando pasa por aquí establece esta polaridad, más menos. Entonces, cuando yo escribo la ecuación de Maya, diría que la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Aquí tengo una caída, aquí tengo una subida, esta es otra subida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el planteamiento. ¿Cuántas subidas tengo? Tengo esta y esta. Pero esta subida de aquí a acá, esta subida que está aquí, es la diferencia de B más menos B menos. ¿Sí? Ese es el voltaje que hay en estas dos terminales, en donde están los puntos que estoy marcando aquí. Entonces, cuando yo escribo la ecuación de Maya, tengo la subida más esta otra subida, porque voy así en el sentido de las manecillas del reloj. De menos a más es una subida. Luego paso por acá y es otra subida aquí. Así que sería B más menos B menos, es la otra subida, este voltaje. Y esto debe ser igual a la única caída que tengo, que es esta. Esta es la única caída. En mi recorrido solamente hay esta caída, que sería R1 por I, así. Pero esta caída, la caída en la entrada del amplificador operacional, vale 0, porque habíamos dicho que B más menos B menos tiende a igualarse a 0. Así que esto que está aquí, esto es 0. Como eso es 0, entonces BI es R1 por II. Y la resistencia, la relación BI sobre II, o sea, BI sobre II, que sería la resistencia de entrada, es lo mismo que R1.
Así que esta ecuación nos muestra que BI sobre II me da R1, este valor, y ese sería mi resistencia de entrada. No se alcanza a ver bien el pizarrón, ahí está, ¿no? O sea, aquí estoy planteando mi suma de voltajes. En mi recorrido tengo dos subidas. Esta es una subida, aquí está, y paso por aquí, esta es caída, esa no la pongo. Paso por acá, esta es una subida, esta sí la pongo, es esta. B más menos B menos es la otra subida. Esas dos subidas deben ser igual a esta caída, que es esta, R1 por II. Pero yo sé que esta caída, el voltaje aquí es 0. Entonces solo me queda BI igual a R1 por I, que está acá. ¿Sí? Es lo que me quedó. Si la imagen se ve muy poquito, ahí está, ¿no? Entonces me queda solamente esto porque el voltaje en estas terminales vale 0. Y de aquí hago el despeje de BI entre II, o sea, esta fórmula la despejo, sale de acá y me demuestra que la resistencia de entrada es igual a R1 al hacer el despeje. Ahí está. Cuando hago el despeje me demuestra que es R1. Entonces, como ya tengo mi resistencia de entrada y ya tengo mi ganancia, que es esto que está aquí, esta es mi ganancia en voltaje, entonces ya puedo representar a todo mi amplificador con un modelo de amplificador, ¿sí? Eso se los voy a poner aquí en este espacio. Hagan de cuenta, ¿sí? ¿Sí? Ahorita está así. Este es el amplificador. Este amplificador yo lo puedo modelar y lo puedo poner así. ¿Sí? Vean cómo no tiene resistencia de salida porque les dije que es la fuente directa. Y aquí está la fuente. ¿Esta fuente cuánto vale? Esto que está aquí, por esto. O sea, menos R2 sobre R1 por BI. Este BI que aparece aquí es el voltaje de entrada que estamos aplicando. O sea, BI es el voltaje de esta fuente. Aquí está. Y esta resistencia es la resistencia de entrada. O sea, es este valor, R1. ¿Sí? Entonces, este es el modelo de este amplificador inversor. Tiene su resistencia de entrada, 0 resistencia de salida y tiene su ganancia en voltaje por el voltaje de entrada. ¿Sí? Son los tres datos que debe tener: resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia en voltaje. ¿Sí? Vamos a pasar a este ejemplo que vamos a hacer ahora en el pizarrón color de plumón. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Es otro circuito más elaborado. Este circuito, como título ahí en el enunciado, dice obtener su modelo del circuito. O sea que vamos a sacar un modelo como el que hicimos con el amplificador inversor. Vamos a sacarlo para este. Entonces, ¿qué necesitamos para sacar el modelo de este amplificador? Necesitamos tres datos. ¿Sí? O sea, se supone que esto, de aquí vamos a brincar a lo que sigue. A esto, hagan de cuenta que estoy aquí. Vamos a brincar a este modelo de un amplificador de voltaje. Así. Este es el modelo del amplificador. Aquí a la entrada está esta fuente. Esta va aquí. O sea, de aquí a acá es BI. Estamos buscando cuánto vale la resistencia de entrada. Esperen un tantito.
acá está mi borrador, ¿sí? Para seguir usando la misma notación. Mi resistencia de entrada, mi resistencia de salida, mi ganancia en voltaje por el voltaje de entrada. Entonces vean qué datos son los que estoy buscando. Estoy buscando la resistencia de entrada, la ganancia en voltaje y la resistencia de salida. Para poder pasar esto acá, a esta forma, necesito este dato y este dato. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el más, el más fácil de determinar? El más fácil es la resistencia de salida, porque es exactamente lo mismo que en el circuito que acabamos de terminar, el inversor. Aquí a la salida está una fuente como esta, directo, de manera que no importa lo que yo conecte aquí, siempre el voltaje va a estar igual, no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque no hay resistencia de salida. En estos amplificadores, la resistencia de salida vale 0, ¿sí? En los amplificadores ideales, incluso en los reales, también se puede considerar 0, porque en realidad, ponga lo que ponga yo aquí conectado, el voltaje no se va a reducir ni a crecer, va a seguir igual. Entonces, esta resistencia es lo más fácil de sacar de este circuito. O sea, siempre vamos a decir, vale 0 ohms. Esa ya la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos nos faltan? La resistencia de entrada y la ganancia en voltaje. Vamos a sacar ahorita la ganancia en voltaje y al final vamos a sacar la resistencia de entrada. Entonces, ahorita nos enfocamos en esto, la ganancia en voltaje, ¿sí? El voltaje de salida, este voltaje es el voltaje que está aquí, de B0, ¿sí? Entonces, aquí abajito, en esta parte, voy a bajar la cámara tantito, ahí, voy a empezar el planteamiento. Entonces, primer paso, las corrientes aquí son 0. Acuérdense, aquí, esta corriente y esta corriente, ¿sí? Es 0 y 0. Esas corrientes. Si esas corrientes valen 0, no me preocupo de estas ramas, de estos alambres. Segundo paso, el voltaje B- tiende a B+, así que voy a poner acá solución, aquí, solución, ¿sí? Entonces, B- tiende a B+. ¿Cuánto vale B+? 0, está a tierra. Por lo tanto, B- también vale 0. Ahí está, ¿sí? B- es 0. Quiere decir que de aquí, de esta terminal a tierra, está B- y ahí hay 0 volts, ¿sí? Y ahora, siguiente paso, marco las corrientes de este nodo, Entonces, voy a marcar las corrientes como yo quiera, las marco. Por ejemplo, puedo poner aquí todas las corrientes saliendo. Puedo decir, esta va así, esta viene así, ¿sí? O sea, yo las puedo poner como yo quiera. Cuando yo planteo la ley de corrientes de Kirchhoff, en el nodo marco las corrientes como yo quiera. Esta corriente la marqué saliendo, así. Viene de acá y sale, ¿sí? Sale así y está así. Pero acá tengo también otro nodo en donde no conozco el voltaje. Acá sí conozco el voltaje, yo sé que es B0 y es el que voy a obtener. Acá ya conozco el voltaje, sé qué voltaje estoy aplicando. Pero aquí también hay un voltaje desconocido, entonces aquí tengo que aplicar otra ecuación de nodo. Y tengo que marcar también mis corrientes. O sea, aquí marco, por ejemplo, esta corriente así y marco esta corriente así.
esta corriente viene y entra acá. Ahora, cada corriente establece una polaridad sobre las resistencias, o sea, un voltaje. Esta corriente establece esta polaridad, más menos. Esta corriente establece esta polaridad. Ay, perdón. Esta corriente establece esta polaridad, más menos. Y esta corriente de acá establece esta polaridad así, más menos. Vean las polaridades de los voltajes que son resultado de las corrientes que fluyen por ahí, por cada elemento. ¿Sí? Igual acá, aquí está el voltaje que resulta de esta corriente. Entonces, cuando yo quiera hablar del voltaje de vamos acá primero, ¿no? Cuando quiera hablar del voltaje de este resistor, va a ser este voltaje menos este. Primero el del lado positivo y le resto el del lado negativo. Igual aquí, en este nodo no tengo identificado un voltaje, pero le tengo que dar un nombre. Vamos a suponer que le doy el nombre del resistor, que se va a llamar este voltaje B3. Entonces, cuando yo quiera hablar del voltaje de este resistor, va a ser el voltaje de este lado, que es B menos, menos el voltaje de este lado, que es B3. ¿Sí? B menos, menos B3 en este resistor. Cuando yo quiera el voltaje de este resistor es directamente B3, pues lo tengo ahí a la vista. Cuando quiera el voltaje de este otro resistor R4, pues es los voltajes laterales. De este lado sería B3 menos el voltaje de este lado, que sería B0. Entonces ya sé los voltajes de todos los elementos, ya, por si quiero saber la corriente. ¿Sí? Así que ya que marqué los voltajes y marqué las corrientes y marqué las polaridades en cada resistor, ahora sí planteo la ecuación de nodo aquí y la ecuación de nodo acá. ¿Sí? Fíjense, en esta corriente le voy a llamar I1. Esta corriente de acá se llama I2. Esta corriente es I3. Esta corriente es I4, de acuerdo al subíndice de la resistencia. Entonces, en este primer nodo tengo dos corrientes que salen. La suma de las que salen es igual a 0 corrientes que entran. Así que sería I1 más I2 es igual, la suma de las que salen es igual a 0 corrientes que entran. ¿Sí? Ese es el nodo de aquí. Ya acabé con ese nodo. No involucré estas corrientes porque estas valen 0. Esta vale 0. Ahora me voy a este nodo. La suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Aquí entra I2 y sale I3, I4. Entonces entra I2 y sale I3 e I4. ¿Sí? Ya tengo la ecuación del segundo nodo, el nodo de acá. Así, nodo 1, o el nodo aquí, que es el primero, y el nodo segundo. ¿Sí? Primero y segundo. Siguiente paso es reemplazo las corrientes por voltajes usando ley de Ohm. Entonces esta va a ser primero para I1, que es el resistor R1, sería su voltaje sobre R1, y le voy a sumar para I2 su voltaje entre R2, y va a ser igual a 0. ¿Sí? Es I1 y 2, aquí está, I1 y 2 igual a 0. Solo necesito el voltaje de R1. El voltaje de R1 es B menos menos BI. Ahí está. Luego, el voltaje de R2. El voltaje de R2 es B menos menos B3. O sea, B menos menos B3. Esta ecuación es este nodo.
ahora este nodo de acá. I2 es el voltaje sobre la resistencia, igual a I3, que sería su voltaje arriba sobre la resistencia, más I4. I4 es su voltaje sobre la resistencia. Así que necesito los voltajes de cada resistor. El voltaje de R2 es otra vez B menos B3. El del otro lado es B3. Entonces es B menos menos B3. El voltaje de R3. El voltaje de R3 es directamente B3. Así que aquí es solo B3. El voltaje de R4 es del lado positivo B3. Y le resto el voltaje del lado negativo, que es B0. Esas son mis ecuaciones de nodo, mis dos ecuaciones de nodo, ¿sí? Ahora vámonos a continuar acá arriba, tantito hacia atrás, y le voy a subir la imagen. Ahí está. Entonces continúo estas ecuaciones, las manejo acá. Siguiente paso, voy a sustituir esta condición. B menos vale 0, entonces voy a poner aquí su valor que debe llevar B menos. Me va a quedar 0 menos BI sobre R1 más 0 menos B3 sobre R2 igual a 0. La segunda ecuación, 0 menos B3 sobre R2 igual a B3 sobre R3 más B3 menos B0 sobre R4. Ya tengo la otra ecuación, son mis dos ecuaciones de nodo. ¿Qué es lo que busco? Quiero sacar B0 en función de BI. Entonces aquí veo un sistema de ecuaciones en donde sí tengo B0 y también tengo BI. Tengo que despejar B0 en función de BI. ¿Sí? Solo tengo que ordenar mi sistema de ecuaciones. Tengo que ordenar mi sistema de ecuaciones y manejar el sistema para resolverlo. Esta primera que está aquí, la primera ecuación, la voy a escribir acá. La voy a escribir así. Hagan de cuenta que este término lo paso, o lo dejo ahí. Vamos a hacer de cuenta que lo dejo ahí. Me queda menos B3 sobre R2 y este lo paso del otro lado. Igual a BI sobre R1. ¿Sí? Entonces ya pasé este término de este lado. Aquí está. Ahora me voy con este. Este B3 lo paso de este lado para que cambie de negativo a positivo, o se va a sumar con estos. ¿Sí? Entonces tengo B3 sobre R2 acá, B3 sobre R3 y B3 sobre R4. Así que estos los voy a poner aquí, me va a quedar así. Es B3 sobre R2, B3 sobre R3, B3 sobre R4. Y esta otra incógnita viene aquí. Sería menos B0 sobre R4 igual a 0. ¿Sí? Como este término lo pasé de este lado, de este lado quedó 0, que sería este 0 que está aquí. ¿Sí? Aquí quedó el 0. Este término lo pasé para acá y son todos estos. Estos tienen B3, así que esos los voy a agrupar, asociar en un solo paréntesis.
Así que esto es menos B3 sobre R2 igual a BI sobre R1. Y este otro es 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 por B3 menos B0 sobre R4 igual a 0. Ahí está mi sistema de ecuaciones. Tiene dos incógnitas que son B3 y B0. Y esta es la excitación, esta es el voltaje de entrada. Entonces, como quiero despejar B0, me conviene de usar la primera ecuación, despejar B3 de aquí, despejar B3 y sustituirlo acá, en esta. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo una ecuación que pues, es la 1 y esta es la 2. Voy a decir lo siguiente, sustituyendo 1 en 2, la primera ecuación en la segunda. Primero despejo B3. B3 es menos R2 entre R1 BI. Esta es la número 1, la ecuación número 1, ahí está, sigue siendo la 1. Y la sustituyo aquí, en esta. Entonces, en la 2 me va a quedar, para que no se confunda, aquí voy a hacer esta división, así que ¿sí? Estoy marcando territorio. Entonces me queda esto que es 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 por esto que es B3 es menos R2 entre R1 por BI y le sumo esto que es menos B0 sobre R4. Así. No se alcanza a ver, estoy hablando casi solo. Entonces vean, estas son mis dos ecuaciones de nodo ordenadas, ¿sí? O sea, aquí está B3 y B3, la incógnita B3. Y B0, y acá no hay B0, pero está ordenada en segundo lugar. Primer lugar es B3, segundo lugar B0. Y luego la excitación. Yo quiero resolver para B0. Así que B3 no me interesa. Despejo de esta ecuación B3, de la ecuación 1, y la sustituyo en la ecuación número 2. Así que pongo aquí, sustituyendo la 1 en la 2, esta en esta, primero despejo B3, ya lo despejé, y la voy a sustituir aquí en la segunda. Entonces ya lo sustituí, acá está, ya quedó la sustitución de la segunda ecuación. Esta es esta es la ecuación número 2, esta es la misma, ¿sí? Es la misma ecuación. Ahí. Ahora ya nada más es manipularla porque ya tengo B0 y BI, ya de ahí puedo hacer el despeje. Así que este término negativo lo paso del otro lado, me va a quedar acá. Va a ser B0 sobre R4. ¿Sí? B0 sobre R4. Y voy a acercar un poquito la cámara para que la imagen se aprecie mejor. Ahí está, B0 sobre R4. Igual a, todo lo demás es menos R2 entre R1 por 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4. R4 pasa multiplicando.
lo voy a pasar así. R2 y R4 la voy a meter acá. Así. Ya saqué. Y me falta BI. De este lado me faltó BI. ¿Sí? Entonces vean, ya tenemos ahí la ecuación de voltaje y salida. Es como tener, ahorita les marco, esta ecuación es como tener B0 igual a AB por BI. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Entonces, AB es todo esto que queda aquí. O sea, AB es B0 sobre BI o menos R2 sobre R1 por R4 sobre R2, R4 sobre R3 más 1. Así que esta es la ganancia que lleva el modelo del amplificador. ¿Sí? Ya tenemos el modelo del amplificador. ¿De qué amplificador? Esta AB es lo que acabamos de sacar. ¿Sí? Ya tenemos AB y ROUT. Nos falta la resistencia de entrada del modelo. ¿Sí? Así que nos falta este parámetro RIN. Y acá está la ecuación de AB. Ahora voy a sacar la resistencia de entrada. La resistencia de entrada la voy a sacar escribiendo la ecuación de malla de este circuito, porque aquí sale la corriente de la fuente. Entonces, esta resistencia que está aquí, como viene la corriente aquí, y esta resistencia, por definición, por ley de Ohm, esta resistencia es este voltaje sobre esta corriente. Este voltaje sobre esta corriente me da esta resistencia. BI sobre II. Este voltaje sobre esta corriente me da la resistencia de entrada. Este camino, esta malla, es exactamente lo mismo que hicimos con el inversor. ¿Se acuerdan acá? ¿Sí? Este camino que está aquí, esta malla, es la misma que tenemos aquí en este circuito de acá. Es el mismo camino. ¿Y qué nos dio? Que la resistencia de entrada es directamente esta resistencia, la que aparece aquí al principio conectada a la fuente. Esta termina siendo mi resistencia de entrada. ¿Por qué sale siempre esta resistencia? Porque como aquí este voltaje es igual a es como si esta tierra estuviera aquí. Esta tierra se traslada acá. Es como si tuviéramos una tierra imaginaria. Esa tierra imaginaria se llama tierra virtual. Aquí podemos decir que tenemos una tierra virtual. O sea, aquí puedo imaginar esto así. ¿Sí? Una tierra imaginaria o virtual. Eso hace que la única resistencia en esta malla sea solo R1 y es la resistencia de entrada al amplificador. Por eso nos quedó este valor. R1 es Rin. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. Aquí pasa exactamente lo mismo. Esta malla, aquí en este nodo tengo tierra virtual. Esta tierra se trasladó acá y se convirtió en una tierra imaginaria.
y la única resistencia en esta mallita sería R1. Entonces Rin es directamente R1 y ya acabamos, sacamos el modelo, ya tenemos Rin, Rout que vale 0 y AB que es la fórmula que sacamos por allá, ¿sí? Ya tenemos esta ganancia AB deducida hasta acá, la sacamos, ¿sí? Entonces ya tenemos modelado nuestro amplificador. Ya puedo poner varios de estos en uno seguido de otro, así, conectados en cascada, pero no tengo por qué analizarlos todos. Con tener uno ya tengo su modelo, y si quiero poner otro enseguida, pongo otro igual aquí, otra conexión como esta aquí, y ya tengo dos en cascada, y así si quiero poner más amplificadores. ¿Y cómo los analizo? Pues ya lo vimos cuando vimos el capítulo anterior de sistemas electrónicos, cómo se analizan amplificadores conectados en cascada, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es difícil y ya analizamos este circuito. Bueno, vamos a dejar eso y vamos a continuar con otro ejemplo.